Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar entonces acerca de la ventilación, vamos a hablar de la perfusión, de lo que es la perfusión a nivel pulmonar, de la relación ventilación-perfusión y del intercambio gaseoso, obviamente todo esto de una forma muy general. Entonces iniciamos por la ventilación pulmonar. Entonces la ventilación pulmonar hace referencia al movimiento, ¿cierto? Convectivo, es un movimiento convectivo del aire. ¿Listo? Desde la atmósfera hacia los alveolos. Entonces ese aire va a pasar por unas vías de conducción, que serían el espacio anatómico muerto, y unas zonas, va a llegar digamos, a la zona de intercambio gaseoso, que van a ser los alveolos, o las zonas respiratorias. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que ese espacio anatómico muerto es un espacio en el cual no se realiza intercambio gaseoso como tal. ¿Sí? Y digamos de forma normal, cuando una persona está normal, ese espacio anatómico muerto representa básicamente las vías aéreas hasta los bronquiolos terminales. Entonces vamos a observar que ese espacio anatómico muerto, si suponemos que este es el sistema respiratorio y esto representa las vías de conducción, ese espacio anatómico muerto representa alrededor del 30% del volumen inspirado en una inspiración normal, ¿sí? O sea, alrededor de 150 mililitros. ¿Qué es lo que pasa entonces acá? Resulta que cuando se inspira, o sea, pues ya hemos hablado de que el volumen corriente o el volumen tidal estándar es alrededor de 500 mililitros. Cuando se inspira, entonces esta columna de aire aquí en este esquema, ¿cierto? Entra a los pulmones, ¿sí? Pero hay una parte que va a quedar en las vías de conducción, no va a participar en el intercambio gaseoso. Y el aire que estaba previamente en las vías de conducción, que es un aire ya viciado, entonces entra a participar en el intercambio gaseoso. Se produce entonces, digamos, la mezcla de los gases allí, se produce el intercambio gaseoso, la disminución en los niveles de oxígeno, el aumento en los niveles de CO2 a nivel alveolar, y cuando se da la expiración, digamos, la primer parte del aire que es expirado sale tal cual entró en el proceso de inspiración, o sea, no participó en el intercambio gaseoso, mientras que el resto sí participa, o sea, solamente 350 mililitros de los 500 que se inspiró participan en el intercambio gaseoso y los 150 mililitros que quedaron en las vías aéreas sale sin modificación básicamente. Entonces, a estos 150 mililitros se le denomina el espacio anatómico muerto que no participa en el intercambio gaseoso. Este espacio anatómico muerto puede incrementarse, por ejemplo, cuando hay daño a nivel pulmonar, a nivel alveolar, ¿sí? Pero pues, digamos, eh, no lo abarcaremos en esta sesión. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a ese espacio anatómico muerto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la ventilación total, o se denomina la ventilación minuto, es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que las había mencionado cuando hablamos de los volúmenes pulmonares. La ventilación total o ventilación minuto se puede hallar de esta manera, y si tenemos que el volumen corriente es de alrededor de 500 mililitros y digamos en promedio la frecuencia respiratoria es de alrededor de 12 respiraciones por minuto, entonces vamos a tener que estamos ventilando alrededor de 6 litros por minuto. ¿Sí? De esos 6 litros, y teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, que básicamente el 30% de esos 6 litros corresponde al espacio, digamos, a la ventilación del espacio anatómico muerto, y desarrollando esto que tenemos acá, entonces podemos observar que de los 500 mililitros, 150 corresponde a espacio anatómico muerto, a ventilación de espacio anatómico muerto, y 350 corresponde al aire que va a participar en intercambio gaseoso por la frecuencia respiratoria. Entonces vamos a tener que alrededor de 1,8 litros, podemos aproximarlo a 2 litros, es para ventilación de espacio anatómico muerto de los 6. Eso es, digamos, bastante grande, o sea que en un momento dado, pues dependiendo de nuestra profundidad de respiración, podríamos estar ventilando solo el espacio anatómico muerto, como veremos más enseguida. ¿Qué sucede con esto? Entonces, resulta que eso que tenemos acá representa el volumen corriente. Entonces aquí tendríamos la respiración corriente,
Una persona, supongamos bien acá, hace esto, esa sería la respiración corriente de una persona en reposo, ¿sí? Pero resulta que con la frecuencia respiratoria se tiene un efecto bastante fuerte sobre ese volumen corriente. A medida que se incrementa la frecuencia respiratoria, ustedes lo observan acá, entonces aquí hay uno por, digamos en este tiempo hay solamente uno, el tiempo se reduce, aquí hay otro, aquí, entonces vamos a observar que el periodo de cada una de estas ondas va a ir disminuyendo, lo que significa que va a incrementarse la frecuencia. Si observamos, si ustedes lo pueden hacer de forma, eh, digamos, práctica con ustedes mismos, traten de incrementar la frecuencia ventilatoria y se van a dar cuenta que al final van a estar moviendo una pequeña cantidad de aire. Esa pequeña cantidad de aire que están moviendo posiblemente no alcance a ventilar ni siquiera las vías digamos, de conducción o el espacio anatómico muerto, o vamos, digámoslo de otra forma, cuando la frecuencia respiratoria se incrementa, posiblemente vamos a estar ventilando solamente el espacio anatómico muerto, no vamos a estar realizando intercambio gaseoso como tal, ¿sí? Entonces, veamos acá, de estos 500 mililitros de ventilación corriente, 350 alcanza los alveolos y 150 corresponde al espacio anatómico muerto. Si esa frecuencia respiratoria se incrementa, entonces no vamos a ventilar los alveolos, solamente vamos a ventilar el espacio anatómico muerto, dependiendo obviamente de qué frecuencia respiratoria estemos hablando. Entonces con esto debemos tener en cuenta, por ejemplo, el efecto, por ejemplo, de los snorkels cuando se realiza, por ejemplo, careteo. Este snorkel incrementa el espacio anatómico muerto. Entonces el espacio anatómico muerto ya no va a ser este, sino que va a ser el espacio de las vías de conducción normales más el espacio del snorkel. Entonces el volumen de aire que se tiene que inspirar en un momento tiene que al menos tener los 350 que llegan a los alveolos más el volumen anatómico muerto más el volumen que contiene el snorkel. Si no, entonces la ventilación va a disminuir a pesar de que estemos llevando el mismo volumen. Si seguimos moviendo el mismo volumen de aire, menos aire va a llegar hasta los alveolos debido a que gran parte de él o parte de él se va a quedar en el snorkel. Y esto también es una cuestión que se debe tener en cuenta, por ejemplo, cuando se realiza ventilación mecánica a un paciente, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos o cuando se le va a realizar alguna cirugía en la cual se realiza sedación completa, por ejemplo. Entonces se debe tener en cuenta de que ese tubo que se usa para la intubación, pues digamos, no incremente ese espacio muerto, ¿sí? Ese espacio muerto, y además se debe tener aquí que por un lado ingresa el aire y por otro lado debe salir el aire para, digamos, evitar entonces ese incremento de esa ventilación muerta que no va a participar en el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede entonces con respecto a las presiones parciales de estos gases del oxígeno y del CO2 respecto a la ventilación? Entonces, cuando se produce un incremento de la ventilación, y eso es, digamos, intuitivo, cuando se incrementa la ventilación, digamos que hiperventilamos, entonces uno esperaría que los niveles de CO2 a nivel alveolar disminuyan, que es lo que sucede aquí en la curva azul, los niveles de CO2 disminuyen, y los niveles de oxígeno a nivel alveolar se incrementan. Bueno, y eso también se va a ver reflejado obviamente en la sangre. Entonces, cuando la ventilación alveolar se incrementa, los niveles de CO2 disminuyen y los niveles de oxígeno aumentan. ¿Qué es lo que sucede en el caso contrario? Entonces, en el caso contrario, pues vamos a tener obviamente que cuando la ventilación alveolar, por ejemplo en hipoventilación, disminuye, pues los niveles de CO2 a nivel alveolar se van a incrementar y los niveles de oxígeno van a disminuir, y esto también se va a ver reflejado en la sangre. Obviamente cuando hay hiperventilación vamos a observar que se da una alcalosis respiratoria y una elevación en los niveles de oxígeno. Cuando hay hipoventilación, entonces vamos a hablar de que hay una acidosis respiratoria y elevados niveles de CO2. ¿Qué sucede con la ventilación a nivel pulmonar? Entonces resulta que esa ventilación que se da a nivel pulmonar no es homogénea a lo largo del pulmón o a lo largo de la estructura del pulmón. Lo que se ha observado es que esa ventilación va a variar desde el ápex, desde esta región, ¿cierto? Desde el ápex a la base.
¿Y esto por qué? Esto varía debido a que esa presión intrapleural que nosotros inicialmente tomamos como un valor promedio de -5, resulta que no es constante a lo largo del eje pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la gravedad, por efectos de la gravedad. Entonces, la gravedad lo que hace es empujar el pulmón, digamos, hacia la pared o digamos hacia la región del diafragma, y por ende entonces vamos a tener una presión intrapleural mayor hacia el ápex, ¿sí? Allí se crea un vacío mayor, y en la región de la base el vacío va a ser menor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que los alveolos, que entonces van a estar en el ápex, ¿sí? Los alveolos que van a estar en el ápex van a estar sometidos a una presión, digamos, mucho menor que con respecto a los alveolos que están en la base. Por tanto, ellos van a estar más distendidos en un momento dado. Si este es un alveolo, entonces en el ápex va a estar de esta forma, porque la presión que está, digamos, en la parte externa va a tender a empujarlos o va a tender a distenderlos más, ¿sí? Mientras que un alveolo que está en la base, como la presión va a ser menor, entonces, digamos, las fuerzas que tienden a distenderlo, pues va a ser también menor, va a estar en un diámetro menor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que con cada evento respiratorio, cuando se produce, eh, digamos, el aumento o el ensanchamiento de la caja torácica y la contracción del diafragma, entonces estos alveolos que ya están básicamente estirados en su totalidad, pues tienen menos rango de movimiento. ¿Listo? Entonces ellos se estiran de este lado a este lado, entonces supongamos que el volumen de aire que puede cambiar ellos va a ser igual a 1 litro, supongamos. ¿Sí? Digamos, los del lápiz, o un alveolo va a ser 1 litro, supongamos. Eso es simplemente un ejemplo ahí traído al azar. Pero los que están en la base, entonces, esos alveolos que están en la base pueden sufrir unos cambios aún mayores, digamos, en cuanto al volumen que pueden, a pesar de que ellos están más pequeños, cuando se produce la inspiración, pueden aumentar de volumen de una forma bastante considerable, y el cambio que pueden realizar puede ser, digamos, el cambio del volumen, el delta del volumen, esto es un delta de volumen. Delta de volumen puede ser, por ejemplo, de 1,5 a 2 litros. A 2 litros. ¿Sí? Es como decir que yo tengo una bomba inflada y la quiero inflar más, pues va a ser más difícil ingresar más cantidad de aire cuando ya está parcialmente inflada a cuando está completamente desinflada. Entonces esto conlleva finalmente a que la ventilación, digamos, alveolar vaya a ser mayor en la base que en el ápex, ¿sí? En la base, entonces observemos aquí la ventilación va a ser mayor en la base que en el ápex. ¿Esto por qué? Pues porque los alveolos simplemente se pueden en un momento dado deformar más, teniendo cambios de volumen mayor en un mismo evento respiratorio. Entonces resulta que problemas, por ejemplo, obstructivos o restrictivos pueden afectar los patrones de ventilación alveolar. Entonces, por ejemplo, cuando hay un problema, sobre todo de restricción restrictivo, en el cual hay una reducción en la distensibilidad, supongamos, de este pulmón, entonces vamos a observar que es más difícil estirar como tal el pulmón. Entonces, al ser más difícil estirar el pulmón, el cambio de volumen que puede realizar el pulmón, el cambio de volumen que va a realizar el pulmón va a ser menor. Por ende, la ventilación va a ser menor, que es lo que observamos acá. El pulmón normal tiene, digamos, un cambio de volumen, o sea, este puede cambiar, por ejemplo, de 100 a 350, entonces el delta de volumen va a ser 250 porque se puede estirar normal, mientras que el otro, que tiene la distensibilidad disminuida, ¿sí? O la elasticidad aumentada, podemos decir, es más difícil de formarlo, entonces él pasa de 100 a 225, y pues en este caso el cambio va a ser 125 mililitros, por tanto la ventilación en ese pulmón va a ser menor, en este caso se reduce a la mitad. Otra forma en la cual se puede afectar la ventilación pulmonar, pues va a ser a través del aumento digamos, en la resistencia a las vías aéreas. En este caso, no porque no se pueda mover digamos,
no puede haber el mismo cambio de volumen, sino que el tiempo, ¿sí?, en el cual ese cambio se va a dar, entonces va a ser mayor. Mientras en un pulmón normal lo que se ha caracterizado es que, digamos, en una respiración corriente, el cambio en el volumen pasando desde el final de una expiración normal al final de una inspiración normal, pues eso toma alrededor de medio segundo. ¿Sí? En medio segundo ya el pulmón ha hecho la variación en el volumen, mientras que, por ejemplo, una persona con asma, aunque puede llegar al mismo volumen, esa variación o el cambio en el volumen pues va a tomar más tiempo, va a tomar, por ejemplo, alrededor de 2 segundos, de los 2,5 que dura la inspiración. Entonces, el problema aquí viene, por ejemplo, si la persona entra en una actividad física y la frecuencia respiratoria se incrementa. Entonces, debido a este aumento en la resistencia, entonces lo que va a suceder es que, y también porque digamos, la frecuencia respiratoria se incrementa, los tiempos de inspiración y expiración disminuyen, entonces posiblemente comienza a realizar un patrón de este tipo, nunca ventilando de forma normal el pulmón. Ahora pasando a la perfusión pulmonar, así como hablamos de una ventilación pulmonar, de la cantidad de aire que llegaba o el cambio digamos, de volumen de aire que había en los pulmones, pues vamos a hablar en unos términos similares, pero en cuanto al flujo sanguíneo que llega a los pulmones. Entonces, en la parte del sistema cardiovascular se había mencionado de que la circulación pulmonar era una circulación de baja presión, ¿sí? Y básicamente lo que se ha observado es que la perfusión sanguínea al final de la respiración normal no es uniforme en el pulmón debido al, digamos, al mismo factor que afecta la ventilación pulmonar, a la fuerza de la gravedad, ¿sí? La fuerza de la gravedad impacta entonces tanto a la ventilación como a la perfusión. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Entonces lo que vamos a observar es que hay unas regiones del pulmón que están por encima, ¿listo? En este caso, por ejemplo, del nivel de la salida de la sangre del corazón, o sea, de la válvula pulmonar, está por encima, y esto pues va a estar relacionado con, digamos, una presión hidrostática. Entonces, digamos que el corazón debe realizar una fuerza mayor para enviar la sangre a las zonas más altas, y la presión neta y la presión absoluta va a ser baja respecto a la que se tienen en regiones que son más inferiores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a observar que si esto que tenemos aquí es un alveolo, que ya vemos que a nivel alveolar, al interior de los alveolos, pues también hay un valor de presión. ¿Sí? Vamos a tener una presión alveolar, en este caso vamos a decir que al final de la expiración, ¿sí?, en reposo, la presión alveolar va a ser 0, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí en todos estos casos, pero vamos a ver entonces qué es lo que sucede en 3 diferentes regiones del pulmón, 3 diferentes partes del pulmón. Entonces lo que sucede inicialmente es que en las zonas más altas del pulmón, más apicales, entonces la presión, digamos la presión hidrostática allí va a ser 0, listo, la presión hidrostática va a ser 0, si miramos la presión a nivel venoso va a ser menos 10, ¿sí? En general a nivel de los capilares pulmonares hay un delta de presión que siempre va a ser igual a 10, ¿sí? Es, en este caso centímetros de agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues si observamos aquí, el delta de presión de este punto más 3 menos 7 va a dar igual a 10, aquí 0 menos 10 va a dar igual a 10 y 10 menos 0 va a dar igual a 10. O sea que el delta de presión siempre va a ser el mismo. Eso implicaría de que, digamos, si en todas las condiciones debería fluir la sangre, ¿sí?, desde la zona arterial hacia la zona venosa, de la zona arterial a la zona venosa, siempre debería fluir. Pero resulta que los alveolos, como lo mencioné ahora, también tienen un nivel de presión en su interior, la presión de esos gases a nivel alveolar. Entonces, vamos a observar que si la presión, por ejemplo en este caso, de la arteria, que están en las zonas apicales, es 0 y es igual a la presión alveolar, entonces esa arteria o ese capilar, digamos, va a tender a colapsarse. La presión alveolar, digamos, tiende a colapsar
ese capilar y por ende no va a fluir sangre, aunque haya un delta de presión que permita ese flujo de sangre. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en unas zonas intermedias? En las zonas intermedias, entonces vamos a observar que la presión alveolar, la presión alveolar, digamos, está igual cero, va a cero, pero vamos a tener aquí que la presión a nivel arterial va a ser 3 y la presión a nivel venoso va a ser menos 7. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 3, más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2. Hay un gradiente de presión allí y eso va a evitar entonces, aunque se puede abrir parcialmente la arteria, hay un flujo más bien pequeño de sangre debido a esa presión alveolar que colapsa la arteria, sobre todo en los lugares donde las presiones son iguales. Como les digo, aquí sería más 3, aquí sería 2, aquí sería 1, aquí sería 0, por ejemplo, en esta región. Entonces, en esta región, básicamente lo que va a hacer la arteria es, digamos, va a formar un perfil, voy a borrar esto, realmente lo que formaría es un perfil de este tipo. Sería algo como esto, donde aquí pues obviamente como la presión es mayor a cero va a permitir la apertura del vaso, pero en las regiones finales donde la presión es igual a cero pues va a estar más cerrado. ¿Qué sucede en regiones más basales en el pulmón? Entonces la presión a nivel de la arteria va a ser mayor que la que tenemos a nivel alveolar. Aquí también era mayor, pero no lo suficiente. Aquí el gradiente entonces vamos a tener 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, en todas las regiones alveolares la presión va a ser mayor a cero, por ende, el capilar va a poder estar completamente abierto y se va a dar un flujo sanguíneo mayor. Entonces, ¿esto a qué conlleva? ¿En qué desencadena? Esto desencadena en que los flujos de sangre a nivel de la base del pulmón sean mayores, ¿cierto? Los flujos de sangre sea mayor que lo que está en las zonas medias y mayor que lo que está en las regiones apicales, que es lo que observamos acá. Entonces, digamos, en las partes más altas del pulmón o apicales, la perfusión es baja, o sea, la cantidad de sangre que llega allí es baja. Cuando vamos a la zona media, pues se va incrementando, y cuando vamos ya a una región, digamos, en este nivel, la perfusión es la mayor. Obviamente en este gráfico nos muestra que justo en la base cae un poco esa perfusión, pues debido a la misma gravedad que presiona los vasos sanguíneos justo de la base, y por ende se da este comportamiento. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión acá? Pues tenemos de que la circulación o la perfusión pulmonar va a ser menor en el ápex, intermedio en la zona media y mayor justo por encima de la base. Lo que se ha observado también es que durante el ejercicio, miremos acá esto, durante el ejercicio, ese perfil, esto digamos esto es en reposo, ese perfil de perfusión se mantiene, digamos, con la misma forma, aunque obviamente va a ser mayor. Digamos, los valores netos de perfusión o de flujo de sangre van a ser mayores que los que están en reposo, pero la forma de la curva se conserva. Entonces, en relación a los digamos, conceptos que vimos anteriormente de la ventilación y de la perfusión, en la cual pues la ventilación, vimos que la ventilación no era homogénea en el pulmón y la perfusión tampoco es homogénea debido a la fuerza de gravedad, pues vamos a observar que la sangre, digamos, los niveles de saturación de la sangre con oxígeno o CO2 van a depender de la relación entre estos dos factores, de la ventilación y de la perfusión, y a eso se le denomina la curva ventilación-perfusión. Entonces, en esta gráfica que tenemos aquí observamos el número de la costilla. Aquí tendríamos la costilla 1 hasta la costilla 5, 6, digámoslo de esta forma. Y lo que vamos a observar, entonces la costilla 1 viene a ser el ápex del pulmón, y la costilla 6 viene a ser la base. Entonces, lo que habíamos visto es que, por ejemplo, la ventilación era mayor en la base que en el ápex, y la perfusión tenía un comportamiento similar, mayor en la base que en el ápex. Obviamente, estas dos variables pues no tienen igual pendiente. La pendiente de la perfusión va a ser mayor que la pendiente de la ventilación. Cuando se realiza la relación entre ellas, o la división de la ventilación sobre la perfusión, vamos a observar que cuando la ventilación es menor que la perfusión, pues obviamente la relación va a ser menor a 1. Tenemos la relación va a ser menor a 1.
hay un momento dado en el cual se igualan, ¿sí? La ventilación es igual a la perfusión, o podemos decir el cambio de volumen en el aire es igual al cambio de volumen en la sangre, y cuando la perfusión es menor a la ventilación, entonces va a ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces los casos extremos aquí van a ser infinito, una relación ventilación-perfusión infinita, y una relación ventilación-perfusión igual a 0. Cuando hablamos de relación ventilación-perfusión igual a 0 es que, por ejemplo, a un flujo de sangre no se le está llevando aire, por así decirlo, ni los gases, pues. Y cuando hablamos de la relación ventilación-perfusión infinita, le estamos llevando bastante aire, pero no le estamos llevando sangre. ¿Dónde podemos ver estas dos condiciones extremas? Entonces, por ejemplo, a nivel de las vías aéreas, digamos en los bronquios, donde no hay intercambio gaseoso, allí la ventilación es la máxima, pero la perfusión básicamente es cero. ¿Sí? Allí no hay intercambio gaseoso, por tanto, la relación ventilación-perfusión va a ser infinita. Y el otro caso extremo va a ser, por ejemplo, a nivel de la arteria pulmonar, donde vamos a tener todo el flujo de sangre máximo, que va a ser el Q máximo, pero pues allí no hay intercambio gaseoso, la ventilación va a ser cero. Por tanto, la relación ventilación-perfusión va a ser cero. ¿Qué observamos con respecto a esta relación? Entonces, en general lo que se ha descrito es que esa relación ventilación-perfusión a lo largo del pulmón varía desde 0,6, ¿listo? O sea que en este caso hay mayor cantidad de sangre que el aire para, digamos, saturar esa sangre con los niveles de oxígeno, CO2 adecuados, va desde 0,6 hasta 2,5. 2,5 entonces va a ser, digamos, el ápice del pulmón en la cual hay una cantidad de aire bastante grande respecto a la sangre que está llegando allí. Entonces, entre estos dos valores se mueve la relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar. ¿Listo? Entre esos dos valores, obviamente entre esos dos valores vamos a encontrar el 1 y también vamos a encontrar la sangre arterial por acá que tiene un valor alrededor de 0,9. La relación ventilación-perfusión para la sangre arterial sería alrededor de 0,9. ¿Sí? Y pues lo que se ha dicho es que lo ideal sería que fuese igual a 1, pero pues no se cumple a nivel del corazón. Entonces este concepto de relación ventilación-perfusión pues, tiene una utilidad grande, sobre todo en poder mostrar qué es lo que sucede en el pulmón cuando hay algún tipo de problema, como por ejemplo el enfisema. Entonces lo que se ha descrito en el enfisema es que por daño en ese tejido pulmonar, sobre todo en las paredes alveolares, algunos bronquiolos terminales, que son vías de conducción ya finales, algunos de esos bronquiolos terminales se colapsan. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un bronquiolo terminal y él está unido, digamos, a otras estructuras hasta la pared del pulmón, pero como se pierden estos soportes, entonces esta vía simplemente se colapsa y en alguna región, por ejemplo, si este es el bronquiolo terminal y por aquí había unos alveolos y él se colapsa, entonces queda aire atrapado. ¿Sí? Aire atrapado y por ende pues no vamos a tener intercambio gaseoso en esa región. Entonces vamos a tener regiones en las cuales va a haber una ventilación cero. Puede ser que en esos alveolos hayan capilares pulmonares por allí, entonces vamos a tener una perfusión que va a ser diferente de cero, pero entonces en este problema, en el enfisema, hay regiones del pulmón que tienen una relación ventilación-perfusión igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que está llegando sangre a esa región, pero no está siendo ventilada. Además de eso, se ha visto justo en la parte totalmente opuesta otros efectos, que es que por daño, también en esas paredes alveolares, supongamos que este era el bronquiolo terminal, pero esto era un alveolo y todo esto se pierde, entonces con la pérdida de esas paredes también se van a perder capilares alveolares. Entonces, cuando se pierden capilares alveolares, estamos de una u otra forma disminuyendo ese parámetro de perfusión, o sea, va a llegar menos sangre a una región determinada por daños en los capilares alveolares. Entonces, este parámetro de perfusión, que va a ser el Q, tiende a cero, ¿listo? Aunque la ventilación puede estar, a esa región puede estar, por ejemplo, puede estar normal, ¿sí? Entonces, la relación ventilación-perfusión va a tender a infinito.
Obviamente ninguno de los dos casos es bueno. Lo normal es que esté en un valor intermedio cercano a 1, 0.9 o 1, en los cuales los valores de presiones parciales de oxígeno y de CO2 estén en 104 y 40 milímetros de mercurio. Entonces, con esos procesos de ventilación-perfusión, una vez se dan allí, ¿cierto? A nivel pulmonar, pues se sigue el intercambio gaseoso. Cómo esos gases pues, van a pasar hacia la sangre o cómo los gases van a pasar de la sangre hacia el pulmón, de la sangre al alveolo o del alveolo a la sangre. Entonces, estos intercambios gaseosos, ya habíamos mencionado previamente, se da a través de una membrana respiratoria, la membrana alveolo-capilar, en la cual pues íbamos a tener, digamos, una célula alveolar tipo 1 acá. Bueno, esa membrana, digamos, respiratoria está conformada por la célula alveolar tipo 1, la membrana basal de esa célula alveolar, y vamos a tener la membrana basal de la célula endotelial, la célula endotelial como tal, y debíamos tener en cuenta la membrana celular del eritrocito. Entonces, generalmente la difusión del oxígeno se da desde el alveolo hacia el eritrocito y del dióxido de carbono desde el eritrocito o el plasma sanguíneo hacia el alveolo. Obviamente estos procesos de difusión van a depender del grosor de la membrana. ¿Sí? Aquí debemos tener en cuenta de que hay una capa de líquido. Esto es una capa de líquido en el cual está el líquido surfactante. ¿Sí? Aquí esto sería una capa de líquido en el cual está el líquido surfactante. Allí va digamos, a estar jugando ese líquido surfactante y también hace pues, parte de la membrana. Entonces depende del grosor de la membrana, que puede ser afectada, por ejemplo, por edema. ¿Qué pasa si esa capa de líquido se vuelve más gruesa? Entonces, en el proceso de difusión, pues el gas debe atravesar una distancia mayor, entonces se va a ver afectado el proceso de difusión. El área de superficie, por ejemplo, intercambio gaseoso, también es importante allí, que se puede ver afectada, por ejemplo, en el enfisema con la destrucción de alveolos. Si hay destrucción de alveolos, entonces esa área de superficie se va a ver disminuida. También depende del coeficiente de difusión del gas que habíamos visto previamente. En general, el coeficiente de difusión para el dióxido de carbono es mayor que para el oxígeno. Y también depende de las presiones parciales de los gases. Por ejemplo, no es lo mismo respirar aire atmosférico normal a cuando a una persona se le está suministrando oxígeno casi al 100%. Entonces, obviamente, si uno respira un aire que está con el oxígeno al 100%, pues la sangre se puede saturar más rápido, ¿sí? A unos niveles o unas presiones un poco mayor. Pero entonces, ¿qué sucede con por ejemplo, en este caso, con el oxígeno, tanto a nivel pulmonar como a nivel de tejidos? Entonces, en la membrana alveolo-capilar se da el proceso de difusión del oxígeno. Lo que se ha escrito es que alrededor en un 30% del recorrido, básicamente ya se ha producido, digamos, el incremento de la presión parcial de oxígeno desde los niveles venosos hasta los niveles arteriales. ¿Sí? Obviamente debemos tener en cuenta aquí la terminología de sangre arterial, es sangre que va saturada de oxígeno, y sangre venosa es sangre que va saturada de CO2 o con pocos niveles de oxígeno. Pero a nivel de la circulación pulmonar vamos a observar que el extremo arterial lleva sangre venosa. ¿Sí? Sangre venosa. Aquí sangre venosa. Y el extremo venoso lleva sangre arterial. ¿Sí? Lleva sangre arterial. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando la sangre venosa que viene por el extremo arterial viene con una presión parcial baja de oxígeno, alrededor de 40 milímetros de mercurio, en el 30% del recorrido en el capilar pulmonar, entonces esa presión parcial se eleva rápidamente hasta los niveles arteriales, que serían 104 milímetros de mercurio, y pues así sale la sangre de los capilares pulmonares. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces esa sangre va a viajar por el torrente sanguíneo, pero vamos a observar que a nivel sistémico la presión es un poco menor.
alrededor de 95 milímetros de mercurio. Ese oxígeno pues es liberado en los tejidos, en las células, y vuelve y cae a los niveles de 40 milímetros de mercurio, que es el valor que teníamos acá inicialmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que a nivel pulmonar pues hay una, digamos, hay una estructura, hay un concepto que se denomina un cortocircuito sanguíneo a nivel pulmonar, en el cual la sangre que está irrigando las vías aéreas para llevarles nutrientes y que luego sale con poco contenido de oxígeno se mezcla con la sangre rica en oxígeno, y esto disminuye un poco los niveles de oxígeno en esa sangre. En el caso del CO2, pues vamos a tener como una condición, digamos, opuesta a lo que sucede con el oxígeno. Entonces vamos a empezar aquí con la difusión del oxígeno en las células o en los tejidos. Entonces en los tejidos los niveles de presión parcial de dióxido de carbono pues va a ser más alto. Entonces ese dióxido de carbono básicamente se deposita en la sangre, elevando esa presión parcial de 40 a 45 milímetros de mercurio. Ese 45 milímetros de mercurio es la presión parcial de dióxido de carbono con la cual la sangre llega por el extremo arterial, ¿sí? En los vasos pulmonares, en los extremos arteriales de los capilares pulmonares, llega con esa presión parcial de dióxido de carbono. Entonces aquí se comienza a dar el intercambio gaseoso. Entonces el CO2 básicamente se va a mover hacia el alveolo, ¿sí? Hasta llegar al nivel de saturación del mismo alveolo, que va a ser 40 milímetros de mercurio, y con el cual pues sigue circulando la sangre por el extremo, digamos el extremo venoso. O sea, el 40 milímetros de mercurio es el nivel de saturación de dióxido de carbono de la sangre arterial en el extremo venoso de los capilares pulmonares. Entonces observemos acá que esos valores de presión parcial de dióxido de carbono van a variar entre 45 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio. Esto en el extremo arterial de los capilares pulmonares y esto en el extremo venoso. Similar a lo que sucedía con el oxígeno, en alrededor del 30% del recorrido capilar ya se da básicamente la disminución de esa presión parcial de 45 a 40, ¿sí? Milímetros de mercurio de CO2, digamos en el mismo espacio, en el mismo recorrido. Entonces esto que tenemos acá nos indica como un panorama general de lo que sucede con esas presiones parciales de los diferentes gases, tanto a nivel alveolar como a nivel de la sangre, ya sea arterial o venosa. Entonces a nivel alveolar y en condiciones normales la presión parcial de oxígeno se establece en 105 milímetros de mercurio y la de presión parcial de CO2 en 40 milímetros de mercurio con una ventilación normal. La sangre venosa que llega por el extremo arterial en los capilares pulmonares van a llegar con estos niveles de estos gases, con esas presiones parciales de oxígeno en 40 milímetros de mercurio y de CO2 en 45 milímetros de mercurio. Se produce el intercambio gaseoso y esta sangre entonces que venía venosa alcanza los niveles que estaban digamos, impuestos a nivel alveolar. Por tanto, la sangre que sale por el extremo venoso de los capilares pulmonares, que es sangre arterial, va a salir con unos niveles de saturación similares a lo que estaban a nivel alveolar, que serían 105 milímetros de mercurio y 40, para el oxígeno y 40 milímetros de mercurio para el dióxido de carbono. Pero recordemos que los niveles o el nivel de presión parcial de oxígeno cae un poco debido a ese cortocircuito pulmonar. Esta sangre entonces a nivel arterial, o esta sangre arterial va hasta los tejidos en los cuales los niveles o las presiones parciales de estos gases son distintos. Entonces esa sangre básicamente tiende a ir hacia los valores de presión parcial que tienen esos gases, y por ende la sangre a nivel venoso, la sangre venosa tiene esos mismos niveles, y así se da el intercambio gaseoso tanto a nivel pulmonar como a nivel de tejidos. Aunque nosotros hablamos del intercambio de gases a nivel pulmonar y de tejidos, ¿sí?, debemos tener en cuenta también cómo es que se transporta esos gases en la sangre. Entonces, en este caso vamos a hablar del transporte de oxígeno en la sangre, que es mediado básicamente por los eritrocitos,
cuya función principal pues es transportar la hemoglobina, que a su vez transporta la sangre hacia los tejidos. Entonces estos eritrocitos pues son las células sanguíneas, que básicamente tienen un diámetro de 8 micrómetros, un espesor de 2,5, y lo que se ha caracterizado es que alrededor del 33% del peso de esas células viene a ser hemoglobina, o sea, el contenido de hemoglobina es bastante alto. La hemoglobina pues es básicamente una proteína, está conformada por 4 subunidades, ¿sí? Y cada una de ellas entonces contiene lo que se conoce como un grupo hemo. ¿Sí? Grupo hemo. El grupo hemo entonces contiene un anillo pirrónico que contiene un hierro, ¿listo? Un hierro. Y básicamente lo que se ha observado es que el hierro es el que interactúa, esa molécula de hierro interactúa con el oxígeno, formando unos enlaces débiles, o sea, son enlaces reversibles para permitir su transporte. Lo que se ha observado es que ese grupo hemo, ¿cierto?, interactúa con alrededor de unos 20 aminoácidos de la estructura de esas globinas. Aquí tenemos las 4 subunidades de globinas, y pues eso permite, pues digamos, su posicionamiento de esa región. Lo que se ha observado es que el hierro, para que pueda realizar digamos, ese enlace de forma reversible, debe estar en un estado oxidado de +2, ¿sí? En esta forma entonces puede realizar ese enlace con el oxígeno, que es reversible. En general, lo que se ha observado es que cuando el oxígeno se une a esas moléculas de hierro, entonces este anillo, ¿cierto?, del grupo hemo, entonces cambia de conformación, haciendo más estable esta unión. Y cuando llega a los tejidos, entonces los niveles de, por ejemplo, de CO2 permiten un cambio de conformación de nuevo y la liberación del oxígeno hacia el tejido. Se debe tener en cuenta que en algunos casos digamos, se puede dar de que el oxígeno puede oxidar de forma irreversible al hierro a un estado de hierro 3, ¿sí?, de +3. Entonces ahí forma un óxido férrico, y esto pues hace que ese grupo hemo pues no sea funcional. Pero afortunadamente en nuestro cuerpo pues hay una enzima que se denomina la metahemoglobina reductasa, que convierte ese hierro férrico de nuevo en hierro ferroso, ¿sí?, y pues permitiendo digamos, el funcionamiento normal de este tipo de compuestos a nivel de la sangre. Pero a pesar de eso, alrededor del 1,5% del total de hemoglobina está en forma de metahemoglobina, o sea que no es funcional. Entonces, el oxígeno se transporta en la sangre de dos formas diferentes. Una va a ser básicamente unido a la hemoglobina, la sangre unida a la hemoglobina, y la otra va a ser, o sea, como tenemos en este caso, sangre unida a la hemoglobina, y la otra va a ser sangre disuelta en el plasma sanguíneo, pues como esta que tenemos acá. Lo que se ha descrito es que alrededor del 97 al 98,5% de la sangre pues va a unir, del oxígeno va unido a la hemoglobina en la sangre, y el restante, entre 1,5 y 3% del oxígeno, va digamos, disuelto en ese plasma sanguíneo. Entonces, con esto lo que se ha caracterizado es una curva de saturación de la hemoglobina que va a depender de la presión parcial del oxígeno. En este caso observamos que a unos niveles altos de presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina con el oxígeno llega a unos valores que pueden ser de hasta el 100%, ¿sí? Y a unos niveles bajos, por ejemplo por acá, vamos a observar que los niveles de saturación de la hemoglobina con oxígeno pues comienzan a disminuir, ¿sí? Entonces cuando la presión parcial de oxígeno es alta, el oxígeno se une a la hemoglobina, digamos esta condición, y eso satura la hemoglobina con oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es baja, esta condición, el oxígeno se separa de la hemoglobina, ¿sí? Entonces el nivel de saturación cae. Por ejemplo, esto sucede a nivel de los tejidos, ¿sí?, a nivel de los tejidos sistémicos. Esto puede suceder a nivel de los capilares pulmonares, donde la presión parcial de oxígeno es alta, aquí la presión parcial de oxígeno es baja, y se debe tener en cuenta, por ejemplo, que durante el ejercicio esa concentración de oxígeno
¿sí? El nivel de saturación de la hemoglobina caen debido a la misma demanda de oxígeno que tiene el tejido que está activo en ese momento, o sea, el músculo. Vamos a observar también de que entonces en relación a eso, en general la sangre arterial digamos, se encuentra por estos niveles de saturación, alrededor del 98%, digamos, de saturación, que eso corresponde con alrededor de un 19, digamos, mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Esa sería la relación acá. Entonces el volumen de oxígeno por volumen de sangre, lo que tenemos acá, entonces alrededor de 19. Y a nivel de la sangre venosa, entonces esos valores caen alrededor de 12, aproximadamente, digamos alrededor de 14 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Sí? Esto representa aquí entonces un nivel de saturación de alrededor del 98%, y esto que tenemos acá en el 40, si nos extrapolamos a esta gráfica, representa un nivel de saturación de alrededor del 70%. Entonces resulta que esos niveles de saturación de la hemoglobina con oxígeno puede ser modificado de acuerdo a diferentes factores como el pH. ¿Sí? Por ejemplo, el pH puede alterar esa curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno, eso se llama la curva de disociación. Vamos a tener que el mismo contenido de dióxido de carbono en la sangre puede alterar esa curva de saturación, la temperatura y un metabolito que se denomina el bifosfoglicerato. ¿Sí? Entonces, en general, por ejemplo, en el caso del pH, con el pH, entonces, digamos, esta es la condición normal, el pH normal es tenemos la curva de saturación normal, la curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno normal. Cuando el pH disminuye, entonces vamos a observar que esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cae y por tanto la curva de saturación también cae. Para un mismo valor, por ejemplo 40, vamos a trazar aquí la línea, observamos que el nivel de saturación, por ejemplo aquí sería alrededor de 72, y cuando se produce disminución del pH, pues entonces eso puede caer a un nivel de 69, supongámoslo, digamos en el ejemplo aquí de forma no tan exacta. Esto digamos, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cae, por ejemplo, cuando se está haciendo ejercicio. Cuando se está haciendo ejercicio, los niveles de pH en el cuerpo disminuyen y esto favorece la disociación del oxígeno de la hemoglobina para ser entregada de una forma más fácil hacia el tejido. También tenemos lo mismo con el CO2, ¿cierto? Vamos a mirar acá. Lo que pasa aquí, por ejemplo, el efecto de la temperatura. Entonces con la temperatura tenemos algo similar. Esta es la temperatura normal, 37 grados. Vamos a observar que cuando en ejercicio la temperatura se incrementa y entonces hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se libera más fácil para ser entregado a los tejidos. Por ejemplo, una persona que tenga hipotermia en un momento dado, pues esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser mayor y va a ser más difícil de que ese oxígeno se libere hacia los tejidos, que es lo que tenemos acá. Con respecto a esto, vamos a tener un concepto que se denomina el efecto Bohr, ¿sí? El efecto Bohr hace referencia a ese efecto que tiene la acidosis, ¿sí? Y la hipercapnia, o sea, elevados niveles de dióxido de carbono en la sangre sobre esas curvas de saturación. Ya habíamos hablado previamente de que el pH, entonces cuando el pH disminuye, entonces disminuye también la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por tanto la curva de saturación se desplaza en este sentido. Cuando el pH se incrementa, entonces la afinidad se incrementa también y esto favorece entonces que la curva de disociación se desplace hacia la curva verde. El CO2 también tiene algo similar. Entonces cuando los niveles de CO2, digamos la presión parcial del CO2 se incrementa, esto favorece la disociación del oxígeno de la hemoglobina, y cuando la presión parcial de CO2 disminuye, eso entonces
de una u otra forma dificulta la liberación del oxígeno de la hemoglobina, desplazando las curvas en este sentido. Resulta que como estos dos parámetros están muy estrechamente relacionados, el pH con los niveles de CO2, por lo que ya se había comentado previamente, entonces, o bueno, más bien, por la reacción que se tiene de CO2 más agua, esto produce el ácido carbónico, ¿cierto? Que finalmente se va a disociar en el ion bicarbonato, pongámoslo aquí, el ion bicarbonato, y en un protón, ¿sí? Entonces, cuando hay elevados niveles de CO2, esto va a estar asociado con un alto nivel de protones. Entonces, estos dos efectos combinados pues van a hacer que esas curvas de disociación sean aún más fuertes, ¿sí? Entonces, cuando se elevan los niveles, la presión parcial de CO2, ¿sí?, y el pH disminuye, significando que hay más protones libres, entonces esa curva se desplaza, digamos, de una forma mucho más evidente, mucho más fuerte que lo que sucede con cada una por separado. Acá también tenemos lo mismo cuando los niveles de presión parcial de dióxido de carbono disminuyen y el pH se incrementa. El difosfoglicerato, el 2,3 difosfoglicerato, también en este caso es un metabolito que también impacta en esa curva de saturación. Entonces, ese metabolito se produce generalmente durante la glicólisis, digamos, es un producto del metabolismo celular, ¿sí?, de la glucólisis, y él se une, lo que se ha escrito es que se une en la parte central de la hemoglobina y esto desplaza el oxígeno, o sea, lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando el nivel de metabolitos se incrementa, digamos que el nivel normal sean 4 milimolar y se incrementa a 6, entonces eso favorece el desplazamiento de la curva en este sentido, en la cual la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera de una forma más fácil. Cuando los niveles de difosfoglicerato disminuyen, pongamos que estamos durmiendo, entonces, que es la actividad basal, más basal que podemos tener, entonces la curva de disociación se desplaza en este sentido, pues digamos porque los niveles están muy bajos, por ende la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno allí puede estar un poco incrementada. ¿Cuándo es útil este tipo de metabolito? Cuando hay periodos de hipoxia o de anemia o durante ejercicio fuerte. Entonces podemos pensar qué es lo que pasa durante el ejercicio. Entonces durante el ejercicio, pues todos estos parámetros se van a modificar. Ya vemos que durante el ejercicio entonces la presión parcial de CO2 se va a incrementar debido a que digamos los tejidos van a producir más CO2, obviamente los niveles de oxígeno van a caer porque lo están utilizando. Los niveles de pH van a disminuir, por ejemplo, la producción de ácido láctico, también relacionado con este incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, como habíamos hablado en el efecto Bohr. Se va a incrementar la temperatura y se van a incrementar los niveles del 2,3 difosfoglicerato. Entonces eso va a favorecer un desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina de esta condición normal a este nivel, en el cual el oxígeno se va a disociar más fácilmente de la hemoglobina para ser entregado a los tejidos, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, si el ejercicio es muy extenuante, puede ser que se llegue a un nivel en el cual la hemoglobina, ¿sí?, no se sature a los niveles normales, si el ejercicio es muy extenuante, ¿sí?, debido pues a que pasa muy rápido, por ejemplo, por los capilares pulmonares. Ahora, ¿cómo es el transporte del dióxido de carbono en la sangre? Entonces, el transporte del dióxido de carbono en la sangre difiere fuertemente de lo que sucede con el oxígeno. Aquí debemos tener en cuenta una enzima muy importante que va a ser la anhidrasa carbónica, que cataliza esta reacción que había mencionado anteriormente, ¿sí? Esta reacción del dióxido de carbono con el agua para formar ácido carbónico y finalmente pues el ion bicarbonato y protón, pues es catalizada por esa anhidrasa carbónica que favorece, aumenta de una forma considerable la formación de ácido carbónico en unas 5000 veces. Por eso se habla de que, por ejemplo, al elevar los niveles de CO2 se va a disminuir los niveles de pH,
¿sí? Entonces el CO2 favorece, digamos, la formación de ácido carbónico a una tasa muy elevada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el glóbulo rojo, generalmente la anhidrasa carbónica está al interior del glóbulo rojo. Esto es una célula de tejido que produce CO2, ese CO2 entonces puede pasar al eritrocito o quedar disuelto en el plasma sanguíneo. Lo que se ha observado es que el CO2 es transportado de tres formas básicas. Una, que va a ser el CO2 disuelto, ya sea en el citoplasma celular o en el plasma sanguíneo, es alrededor del 7%. La hemoglobina se puede unir, o más bien el CO2 se puede unir a la hemoglobina, ¿sí? Formando grupos carbaminos, como vamos a ver. Entonces esto representa alrededor del 23%, y la mayor proporción de ese dióxido de carbono va a ser transportado en sangre en forma de ion bicarbonato. Entonces acá vemos en más detalle qué es lo que sucede. Entonces tenemos el CO2 producido por un tejido. El CO2 entonces pasa a las membranas del tejido, y aquí tenemos la membrana de la célula endotelial. Bueno, esta sería la célula endotelial, más bien las membranas de la célula endotelial. Entonces el CO2 puede tomar dos rutas, una hacia el interior del eritrocito o la otra es quedar en el plasma sanguíneo. Entonces alrededor del 11% queda en el plasma sanguíneo. De ese 11%, digamos, el 6% va a quedar disuelto como CO2. Hay unos que van a formar unos grupos carbaminos, ¿sí? El CO2 se une con el extremo amino de algunas proteínas, liberando un protón, y otros van a formar el ion bicarbonato, pero de una forma muy lenta, debido a que aquí no hay anhidrasa carbónica. El 89% entonces entra a la célula. Entonces ese CO2 que entra a esa célula, el 64%, pues va a reaccionar con el agua mediada por la enzima anhidrasa carbónica para formar entonces el ion bicarbonato, ¿sí? Un 4% va a quedar disuelto en el plasma sanguíneo de esta célula, y el 21%, ¿sí? Entonces va a formar grupos carbaminos. El CO2 se une al extremo amino de alguna proteína, en este caso por ejemplo la hemoglobina, forma un grupo carbamino que libera un protón. Entonces esa es la forma en la cual se transporta el CO2, digamos, en la sangre. ¿Qué es lo que sucede con ese CO2 en la sangre? Entonces el rango normal en el cual se van a mover esos niveles de saturación van a estar entre el 40 y el 45% de milímetros de mercurio, como habíamos mencionado previamente. Él va a estar aquí moviéndose en este rango, ¿sí? Pero vamos a observar de que ese rango en el cual se mueve pues también va a depender de los mismos niveles de saturación de oxígeno. Así como el CO2 impacta en la saturación de oxígeno, ¿sí? En la saturación de la hemoglobina con oxígeno, pues el oxígeno también impacta, digamos, los niveles de saturación de la sangre con CO2. A esto que acabamos de mencionar se le denomina el efecto Haldane, ¿sí? En el cual la formación de la unión de la hemoglobina con oxígeno promueve la liberación del CO2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que mencioné anteriormente entonces significaba que, por ejemplo, cuando la sangre está a unos niveles altos de presión parcial de oxígeno, esto favorece digamos, unos bajos niveles de presión parcial de dióxido de carbono. En este caso vamos a decir que es 40, cuando la presión parcial de oxígeno está en 100. Esto sucede, por ejemplo, a nivel de los capilares pulmonares. ¿Qué sucede en los capilares sistémicos? Los capilares sistémicos, entonces, los niveles de presión parcial de oxígeno caen. Por ejemplo, caen los niveles de 40 milímetros de mercurio, y esto está relacionado, también favorece por una parte, entonces, un mayor nivel de presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, que va a estar en alrededor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, las presiones parciales de dióxido de carbono en la sangre va a estar dado por esta transición. Esto va a estar dado por esa transición, la curva negra, que va a estar también de una u otra forma condicionada por los niveles de presión parcial de oxígeno en la sangre, ya sea sangre arterial en este caso o sangre venosa en este caso.
Entonces la combinación, o sea, ¿qué es lo que sucede aquí con este evento? Entonces la combinación del oxígeno con la hemoglobina forma lo que se conoce como una hemoglobina ácida que tiene menos tendencia a unirse con el CO2 para formar grupos carbaminos. Eso por una parte. Pero por otra parte, esa hemoglobina ácida también lo que va a hacer es liberar protones. ¿Listo? Al liberar los protones, entonces promueve la formación del ácido carbónico con el bicarbonato que está, digamos, en el plasma, en el citoplasma celular. Entonces se libera un protón, ¿cierto? Que se une con el ion bicarbonato, vamos con el bicarbonato, para formar el ácido carbónico que se va a disociar en agua y en CO2. Este CO2 entonces se desplaza hacia el plasma sanguíneo, cuando ya se encuentran los capilares pulmonares, y se produce el intercambio hacia los alveolos y posteriormente la eliminación hacia la atmósfera. Entonces de esta forma es que se produce básicamente este efecto Haldane, cómo es el transporte de dióxido de carbono en la sangre, ¿cierto? Cómo el transporte de dióxido de carbono depende de esos niveles de oxígeno, de presión parcial de oxígeno y viceversa, ¿no? Entonces básicamente con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.